Bien, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a empezar con los estudios analíticos observacionales no controlados. En este caso nos va a llevar al estudio de los estudios transversales y los estudios longitudinales. Vamos a ver cómo se analizan los datos en estos estudios y las ventajas y desventajas de ambos. A ver, perdón. Me botó el Zoom. Ya. Aquí podemos ver uno de los estudios longitudinales más famosos que hay, diseño y metodología del estudio longitudinal irlandés del envejecimiento. Como les decía, los estudios longitudinales son estudios de cohortes, pero son estudios más especiales, son más largos, implican un seguimiento y además de ello implican más de 2 mediciones. El estudio de cohortes usualmente implica 2 mediciones. La medición inicial, en la que se inicia el ingreso a la cohorte, y el estudio en el que se finaliza la cohorte, es decir, en el que se desarrolla la enfermedad, se convierte el individuo en un caso o se termina el seguimiento, ¿no? Usualmente en los estudios longitudinales se hacen más de 2 mediciones. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por eso los estudios de envejecimiento usualmente son estudios longitudinales. Entonces vamos a ver estudios transversales, sus características, análisis, igualito en los estudios longitudinales y las ventajas y desventajas. Para situarnos en contexto, ya hemos visto los estudios descriptivos hasta hace unos minutos, vamos a ver y ahora sí los estudios analíticos, pero nos vamos a dedicar a aquellos en los cuales no manejamos la exposición, es decir, los estudios observacionales. Dentro de ellos empezamos con los estudios no controlados, es decir, no manejamos la formación de los grupos de comparación. Y tenemos 2 tipos principales, los transversales y los longitudinales. Entonces empezamos con los transversales o de prevalencia. Entonces aquí estamos, nos situamos en este punto, transversales y longitudinales. Los estudios transversales, nosotros tomamos la población de estudio, hacemos una encuesta, como ya habíamos explicado, y de esos resultados de la encuesta obtenemos estos 2 resultados. Los pacientes enfermos y los que no están enfermos. Una vez que tenemos esos enfermos, también de la misma encuesta tomamos los datos si hubo exposición o no a factores de riesgo, tanto en los enfermos como en los no enfermos. Por eso se le pregunta a las personas, primero si estuvieron enfermas y 2 si estuvieron expuestas o no a un determinado factor de riesgo. Las preguntas obviamente rememoran asuntos del pasado de las personas encuestadas. Entonces, tengo la población, muestreo, y aplico el instrumento. No formo grupos de comparación. Aplico una encuesta a la muestra. Es la encuesta la que va a determinar quiénes están enfermos, quiénes están sanos, y de esos enfermos y sanos, quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos. Por lo tanto, cuando yo determine quiénes están enfermos y quiénes no, voy a tener casos incidentes o casos prevalentes.
Casos prevalentes. Prevalentes. Casos prevalentes, muy bien. Voy a tener casos prevalentes porque no hice seguimiento. Entonces, mi medida de frecuencia en un estudio transversal será la prevalencia. Y por ende, ¿cuál será mi medida de asociación? Cuento con prevalencia. ¿Cuál será mi medida de asociación? Disculpe, doctor, en prevalencia, ¿qué es la F, la frecuencia? Sí, medida de frecuencia. Prevalencia. ¿Cuál será la medida de asociación? ¿Cuál será la medida de asociación, chicos? Odds ratio, doctor. Odds ratio. Muy bien. ¿Podré medir riesgo relativo? No, porque para eso porque se necesita es seguimiento. incidencia. Necesito seguimiento y por ende necesito incidencia para riesgo relativo. Entonces, como aquí no estoy haciendo seguimiento, no tengo incidencia, tengo prevalencia. Y como no tengo incidencia, no puedo calcular riesgo relativo. Calculo odds ratio. Muy bien, chicos. Y el odds ratio se calcula como producto de razón de productos cruzados, ¿no? Hago mi tabla tetracórica. Estos enfermos van aquí arriba. Enfermos. Mis expuestos van por aquí. Y luego hago mi razón de productos cruzados. Odds rate. Correcto. Entonces, así es como van a trabajar en en el examen. Una aclaración. Este es un tema que no van a trabajarlo en el examen, pero que sí es necesario que lo sepan también. Enfermos, expuestos. Ya saben ustedes que aquí va A, aquí va B, aquí va C, aquí va D. Aquí es A más B. Aquí es C más D. Aquí es enfermedad presente, enfermedad ausente, exposición presente, exposición ausente. Bien, hemos hablado de que el odds ratio aquí se va a calcular multiplicando A por D dividido entre B por C. B por C. Muy bien. En los estudios transversales, y esto lo van a encontrar en la literatura, también hay un factor que se calcula que se llama razón de prevalencias. Razón de prevalencias. ¿Cómo se calcula la razón de prevalencia? Se calcula exactamente igual que el riesgo relativo, pero no es riesgo relativo, porque aquí yo no tengo incidencias. Pero se calcula exactamente igual que el riesgo relativo, es decir, A sobre A más B, que sería la prevalencia en los expuestos, dividido entre la prevalencia en los no expuestos, C sobre C más D. ¿Correcto? Este índice se llama razón de prevalencias. ¿Ya? Entonces, se calcula exactamente igual que un riesgo relativo. Se interpreta de la misma forma, ¿no? Que el odds ratio en este caso, ¿no? Pero el tema es de que, como les digo, en la literatura lo van a encontrar, tiene un valor importante para la interpretación de los datos de un estudio transversal, pero tiene mucha menos fuerza que un riesgo relativo. ¿Ya? Tiene mucha menos fuerza que un riesgo relativo. No lo vamos a pedir para el efecto del examen en el curso, pero de todas maneras se los menciono porque lo van a ver en la literatura.
Para efectos del curso, vamos a trabajar nosotros en los estudios transversales con odds rate, ¿ya? Bien, entonces el estudio transversal es un estudio descriptivo, observacional, no experimental, en el que se determina la frecuencia de enfermedad o de un rasgo en la población. Es equivalente a tratar de obtener una fotografía del problema, porque es una recolección de datos puntuales de la población en un momento dado. Incluye a toda la población al momento del estudio, sanos y enfermos. ¿Sí? Porque nosotros no los separamos, por eso no tenemos control de la formación de los grupos de comparación. Esto surge después de la recolección de los datos. También puede ser una muestra representativa de la población. Los datos de la exposición se obtienen simultáneamente con los de enfermedad en una sola medición. Esa medición se refiere a la encuesta, ¿sí? Generalmente la información obtenida es muy reciente como para tener un significado de causa etiológico, ¿no es cierto? Entonces, como las mediciones se ubican en un determinado lugar y tiempo, los casos son prevalentes, como ya ustedes mismos lo habían deducido. Sin importar por cuánto tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuándo la adquirieron. Todas las mediciones son hechas simultáneamente y no hay periodo de seguimiento. Describen la distribución de patrones de la enfermedad y la frecuencia de variables, y la evaluación de las asociaciones de variables puede ser posible con este diseño dependiendo de la hipótesis. Se arma la tabla tetracórica, pero la asociación no es tan fuerte porque no hay una temporalidad, no hay una separación entre lo que nosotros establecemos como desenlace y la posible causa o exposición. Entonces sirven para, básicamente, como medidas de prevalencia, ¿no? Para estudiar la frecuencia y distribución de los eventos de salud y enfermedad. No nos sirven para planear la distribución de recursos en salud pública y para generar hipótesis de investigación. Identifican posibles factores de riesgo para algunas enfermedades. Sus ventajas es que son relativamente sencillos, las encuestas son relativamente sencillas, su costo es bajo, son relativamente rápidos y la información se puede obtener con facilidad, dan un perfil de la población en poco tiempo en cuanto a uno o más problemas de salud, porque todo eso lo podemos incluir en una sola encuesta. Determinan la prevalencia de la enfermedad y de los factores de riesgo. Los estudios sucesivos permiten obtener conclusiones de cómo evoluciona la historia natural de la enfermedad y los cambios en el tiempo, ¿no? Entonces se pueden generar hipótesis asociativas, pero no tiene tanta fuerza para demostrarlas. Entonces es difícil separar la causa y el efecto por la simultaneidad en la medición, ¿no? Sobreestima las dolencias crónicas cuando se compara con los estudios incidentes, no detecta los fallecidos, obviamente, como ya habíamos visto anteriormente cuando hablamos de prevalencia, ¿no? Si un paciente fallece antes de que hagamos la medición, obviamente no va a ser detectado como caso prevalente. Tampoco va a ocurrir esto cuando nosotros tenemos ya un caso curado. Por eso no detecta los casos en remisión. Las medidas de impacto potencial permiten determinar prioridades y no metas. No es útil para daños de baja prevalencia, ni tampoco sirve para estudiar pronóstico e historia natural de la enfermedad. No tenemos incidencia, esto ya lo habíamos conversado también, por eso no podemos calcular riesgo relativo y por ende lo que hacemos es medir el odds ratio. Ya sabemos cómo calcular el odds ratio, ¿no? Según esta tabla tetracórica, A por D sobre B por C. Bien. El otro estudio analítico no controlado es el estudio longitudinal. Este dibujo nos representa un estudio de envejecimiento, ¿no? Un estudio de cohorte muy prolongado. Miren cómo tenemos una sola cohorte, la población, no la dividimos en grupos de comparación. Fíjense cómo los grupos de comparación se forman al final del seguimiento, ¿sí? Al final del seguimiento recién. Podemos hacer varias mediciones, pero al final del seguimiento es donde vamos a tener los grupos definitivos. Por eso es que nosotros no formamos estos grupos al comienzo. En cambio, en un estudio de cohortes propiamente dicho, lo que nosotros hacemos es formar estos dos grupos, expuestos y no expuestos. Y les hacemos seguimiento. Y luego vemos en ambos grupos quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no la desarrollan. Es diferente, ¿ya? Eso es lo que diferencia a un estudio longitudinal de un estudio de cohortes, ¿correcto?
Y eso lo convierte a este estudio longitudinal en un estudio no controlado, observacional no controlado. Entonces se inicia estableciendo una situación basal a partir de la cual se registran los cambios que ocurren durante el periodo de observación. Los sujetos, como condición, no deben tener el efecto que se quiere estudiar, porque como vamos a iniciar un seguimiento, recuerden, cuando hacemos un seguimiento prospectivo, las personas no deben tener la enfermedad al inicio del seguimiento, deben ser personas susceptibles de desarrollar la enfermedad, de desarrollar el daño, ¿correcto? Entonces no pueden tener la enfermedad. Son muy útiles para determinar la incidencia de una enfermedad porque vamos a tener seguimiento, ¿sí? Entonces no hay grupo de comparación, ese es el único problema que tenemos aquí. Es una cohorte única. La cohorte única se trata del seguimiento de un grupo de individuos que comparten las mismas características menos el factor de exposición estudiado, el cual estará presente en algunas personas del grupo elegido. Durante el seguimiento a través del tiempo se encontrarán personas expuestas y no expuestas con el efecto o evento estudiado. Por eso les digo, eso no se determinó al inicio del estudio. Eso se ve durante el desarrollo del estudio, ¿ya? Por ejemplo, frecuencia de las complicaciones en el parto, efecto en relación con la presencia de anemia, que es el factor de exposición, durante el último trimestre del embarazo en un grupo de gestantes que asisten al control prenatal. En los 80 se usaba el término longitudinal para separar simplemente la causa del efecto, ¿no? Y denota la existencia de un intervalo de tiempo de la exposición y el comienzo de la enfermedad. Eso es lo que básicamente se refieren con el término longitudinal, ¿no? Entonces, algunos autores señalan el término longitudinal y cohorte prácticamente como lo mismo, ¿no? Otros, como les digo, no asumen como que existiera un tipo específico de estudios que se llamen longitudinales, pero son precisamente aquellas cohortes en las cuales no se ha establecido una separación de los grupos de comparación. Básicamente así es como lo vamos a tomar en nuestro curso. Lo otro es, los estudios longitudinales implican más de 2 mediciones a lo largo de un seguimiento, ¿no? Porque los estudios de cohortes propiamente dichos tienen 2 mediciones. La medición de inicio, que los incluye en el estudio, y la medición final, sea cuando desarrollan la enfermedad o sea cuando terminan el estudio. Bien, entonces los 3 elementos claves de un estudio longitudinal son el seguimiento, más de 2 medidas y un análisis que las tenga en cuenta. Vamos a pasar esto de las tablas de vida, no es tan importante. Esto sí es importantísimo. Y que también lo vamos a volver a ver cuando hablemos de cohortes. Es mucho más importante aquí en los estudios longitudinales debido a que tienen un periodo de seguimiento mucho más largo. El control de calidad. ¿Esto qué implica? El seguimiento es un proceso complicado, ¿sí? El seguimiento implica una serie de mediciones, un contacto permanente con los individuos del estudio, necesita convencer a los participantes luego del consentimiento informado, ¿no? De la participación en el estudio, mantener en el tiempo la participación de los sujetos en el estudio. Entonces, eso no es algo sencillo. Lo otro es que las mediciones que haya que hacer durante el estudio tienen que ser similares. Y esas mediciones implican un recurso humano, ¿sí? Un recurso humano capacitado para hacer las mediciones tienen que ser las mismas en todo momento, implica una serie de equipamiento para hacer las mediciones. Entonces los equipos se pueden descalibrar, entonces también hay que considerar esas cosas, ¿no? Por eso dice ahí el deterioro de los equipos, ¿no? Cambio de personal, el deterioro de los equipos, puede haber
personal nuevo que hay que mantener capacitado para que haga las mediciones de la misma forma como lo hacía el personal que tomaba las mediciones anteriormente. El cambio de las tecnologías, ¿no? Las inconsistencias de la respuesta de los participantes a lo largo del tiempo, porque las personas pueden terminar aburriéndose de participar en el estudio. Entonces, ¿cómo hacemos para fidelizar a la población? Y más aún si estamos hablando de estudios de envejecimiento, es decir, personas que van a ser seguidas por muchos años, y como el ejemplo de Framingham, en la que yo les decía que se ha seguido a las personas por generaciones, ¿no? Entonces, ¿con qué problema nos enfrentamos cuando hacemos este tipo de estudio? Abandono del estudio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de hacer la definición de una población sobre criterios inestables, ¿no? Entonces, por ejemplo, vivir en un área geográfica concreta puede motivar que los participantes con cambio de domicilio no sean elegibles en fases ulteriores. El abandono puede ser mayor cuando los respondedores no se contactan una vez, no se vuelve a intentar establecer el contacto en fases ulteriores del seguimiento. Hay que tener buenas estrategias de seguimiento para los pacientes que no responden, sobre todo. Y el objeto del estudio también puede influir. Por ejemplo, en un estudio de ciencia política, los que no estén interesados en política van a tener más facilidad en abandonar el estudio, ¿no? Tenemos que la cantidad de atención personal dedicada a los respondedores también influye en el abandono. Entonces, por ejemplo, las entrevistas telefónicas y por carta son menos personales e implican menos compromiso con el estudio, ¿no? Que aquellas que se realizan cara a cara. Entonces no se aprovecha ese momento para fortalecer la fidelización del participante con el estudio. Después, el tiempo invertido por el respondedor en satisfacer la demanda de información de los investigadores. Si la encuesta o el contacto es muy prolongado, entonces el respondedor va a tener menos disposición de seguir participando en el tiempo, ¿no? Con el estudio va a tener mayor frecuencia de abandono ese estudio. Después, la frecuencia del contacto puede influir, y aquí puede ser tanto por una poca frecuencia como por una frecuencia muy intensa también, ¿no? Entonces, ¿cómo se sugiere, qué estrategias se sugieren para evitar el abandono de los participantes del estudio? Hay que valorar bien a los que van a participar, lo que se va a invitar al estudio, si es que tienen características que nos permitan anticipar si es que van a participar hasta el final o se van a retirar, ¿no? Establecer puentes de unión con los participantes mediante envío de cartas de felicitación, actualizaciones del estudio para que sepan en qué están participando. La frecuencia de contacto debe ser regular, pero tampoco debe ser excesiva. Después de eso, el personal debe ser entusiasta, con facilidad de comunicación, responder rápida y adecuadamente a los problemas de los participantes y adaptar a sus necesidades. Y esto también no hay que desdeñar dar incentivos que motiven la continuación del estudio. Sobre la existencia de datos perdidos, ¿no? Hay ecuaciones de estimación generalizadas, técnicas de imputación de valores perdidos. Cuando se pierden 30% o más de los datos del estudio, ya pierde valor estadístico, ¿no? La pérdida de información pueden perderse más en pacientes con peor nivel de salud, y la imputación de datos se hace teniendo en cuenta los datos ya existentes del propio individuo al que le faltan, ¿no? Las ventajas entonces de los estudios longitudinales son que permiten calcular incidencia y por ende el riesgo relativo, permiten el estudio de exposiciones poco frecuentes, existe una clara secuencia temporal entre la exposición y el evento, lo que le brinda su principal fortaleza. Hay pocos sesgos si se define la exposición y el evento, y pueden estudiarse varios factores al mismo tiempo, por lo cual se pueden formular hipótesis asociativas con bastante fuerza. Dentro de sus desventajas se encuentran el alto costo, periodos largos de seguimiento. El seguimiento puede ser difícil. Los resultados se van a dar a muy largo plazo. Hay que tener mucha paciencia con esto. Se planifica para muy largo plazo, muy largo aliento.
Las muestras son muy grandes por esa razón, para prever las pérdidas en el camino, ¿no? La pérdida de individuos puede introducir sesgos, porque se pueden perder muchos casos de repente. No es útil en enfermedades poco frecuentes y tiene limitaciones para demostrar asociaciones. ¿Cómo estimamos cuál es la medida de asociación? La medida de frecuencia, entonces, ¿cuál sería en los estudios longitudinales? Incidencia, ahí dice. Incidencia. ¿Y la medida de asociación? Ahí también dice riesgo relativo. Muy bien. ¿Podríamos calcular medidas de impacto? Sí. Sí, porque tenemos incidencia. Muy bien. Entonces, en un estudio longitudinal tenemos incidencia y por lo tanto calculamos riesgo relativo. ¿Cómo calculamos riesgo relativo? Incidencia en expuestos, es decir, 100 sobre 600, dividido entre incidencia en no expuestos, 40 entre 2000, para este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos un estudio, un ejemplo de un estudio longitudinal nacional, el estudio longitudinal Niños del Milenio en el Perú, ¿no? Como para que puedan revisar también. Y dos videos para que puedan ver algo más sobre estudios transversales y estudios longitudinales. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de pasar a lo que es casos y controles y cohortes? Por mí todo bien, Doc. Muy bien. A ver. Recuerden que estamos avanzando las... Ya, las clases estamos avanzando, como les dije inicialmente. Por eso lo que voy a anunciar ahorita es que hasta la clase que vamos a ver de estudios analíticos controlados entra en el primer parcial. Ya, hasta estudios analíticos controlados. Luego vamos a seguir todavía con las clases teóricas. No significa que la próxima semana sea el examen, ustedes ya saben eso. Sino que los contenidos del parcial entran hasta la clase de estudios analíticos controlados. Yo estoy avanzando todas las clases, adelantando para poder tener tiempo de sobra para poder hacer con tranquilidad sus presentaciones individuales y grupales al final, que luego las vamos a calendarizar. Pero hasta el parcial ingresa hasta estudios analíticos controlados, es decir, casos y controles y cohortes, ¿ya? Los experimentales ya ingresan al contenido del examen final, ¿correcto? Bien. Ahí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, bueno. Ya. Bien, esto también lo vamos a pasar relativamente rápido. Vamos a ver algunos detalles importantes que nos falta completar, pero en realidad muchos de los contenidos ya los hemos ido revisando desde el inicio del curso. Simplemente es aplicar ya. Vamos a ver primero en estudios analíticos controlados, casos y controles, sus ventajas y desventajas. Vamos a ver el diseño de los estudios de cohortes, ventajas y desventajas y cuáles son las medidas de frecuencia y de asociación correspondientes de estos estudios. En realidad esto ya lo sabemos,
Nos falta ver un poquito ventajas y desventajas de estos estudios, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a de una vez ver esto de aquí. Se realizó un estudio para determinar, aquí es la asociación entre el asbesto y el cáncer de pulmón. Se identificó un grupo de trabajadores expuestos al asbesto y otro grupo de trabajadores de área textil que no estuvieron expuestos al asbesto. Se realizó un seguimiento de ambos grupos determinándose la mortalidad por cáncer de pulmón en ambos grupos. Imaginándonos que estuviéramos en el examen, ¿qué tipo de estudio es este? De incidencia de casos y controles. ¿Ya? ¿Qué dicen No, los demás? o sea, fijo tenemos incidencia, Doc. Eso sí. Ya. Entonces, a ver, vamos por partes, ¿ya? En realidad la respuesta no vamos a demorar mucho porque la respuesta tiene que ser así. Es un estudio experimental, es un estudio transversal, es un estudio longitudinal, es un estudio de casos y controles o es un estudio de cohortes, ¿ya? ¿Cuál de ellos es? Entonces no necesito que me digan es un estudio analítico, observacional, controlado, no. O sea, de frente, ¿qué tipo de estudio es en la parte final, ¿no? Pero vamos a hacer el análisis para llegar a esa conclusión final. Entonces, primero, ¿es un estudio descriptivo o es un estudio analítico, que es nuestra primera disyuntiva? No, Doc, ese es Analítico, causa y descriptivo. efecto. Por eso, estamos tratando de encontrar causa y efecto para determinar la asociación, dice, entre el asbesto y el cáncer de pulmón. Yo creo que es descriptivo, doctor. ¿Qué dicen los demás? Vamos, chicos. Analítico. Yo creo que es analítico porque debe ser causa-efecto, ¿no? El cáncer de pulmón es el efecto y la causa son el asbesto. Es Exacto, exacto. Iván, aquí nosotros estamos tratando de establecer una asociación, entonces es un estudio analítico, ¿correcto? Doc, cuando usted dijo, o sea, mi duda va más que todo en descriptivo no era cuando tú observabas nada más o sea, lo que pasaba básicamente, porque No, acá, o sea, como ya tenemos personas que están expuestas a asbesto, pues solo observamos lo que sucede, ¿no? ¿O no, no? no, no, te estás confundiendo, ahorita vas a ver, te estás confundiendo con otro término. Ahorita lo vamos a ver. O sea, aquí no vamos a describir casos, o sea, pacientes que tienen cáncer de pulmón para saber si se da más en varones, en mujeres, se presenta más en mayores de 50, si se presenta más en gente de raza blanca o en raza mestiza. O sea, no está solamente describiendo el fenómeno. Aquí estamos tratando de determinar una relación entre el asbesto y el cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, mira, voy a ir dibujando el cuadro, mira, para que me entiendas mejor. Y aquí te vas a ubicar. Está bien, ahorita es mejor que hagamos esta práctica, sí. Ya, estamos partiendo de este punto. Primero, si es descriptivo o es analítico. Esto es lo primero que estamos viendo. Entonces, solamente me estoy limitando a describir el fenómeno, sus características, o estoy tratando de establecer una asociación entre causa-efecto entre dos fenómenos. Entonces, aquí yo estoy diciendo, ¿hay relación entre el asbesto y el cáncer de pulmón? Ah, ok, ok. Entonces, estoy en este Analítico. primer nivel, porque el descriptivo es reporte de caso, serie de O sea, casos, ya hay la asociación en claro, descriptivo. ecológico, ¿sí? Ah, ok, ok. So, yo solamente Entonces, describo claro, datos, ¿no? Básicamente. exacto. Entonces, este es el primer nivel en que estamos preguntándonos. Entonces, es un estudio analítico, ¿ya? Sí, Doc, ya. Ya. Ahora, entonces, mi pregunta es, ¿existe relación entre el asbesto y el cáncer de pulmón? Listo, entonces todos estamos de acuerdo hasta aquí, es un estudio analítico.
Ahora, me voy a preguntar lo siguiente, ¿es un estudio observacional o es un estudio experimental? Entonces, yo tengo un factor de exposición que es el asbesto y un efecto que es el cáncer de pulmón. La pregunta es, yo manejo la exposición, que era lo que tú te preguntabas, del asbesto, o sea, yo estoy exponiendo al asbesto a un grupo de gente para producirle cáncer de pulmón. No. No, sería No, observacional. entonces no es experimental, es Ah, esa era la columna. exacto, es observacional. ¿Sí, chicos? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, muy bien, es observacional. Entonces, ¿ahora qué cosa me falta? Si es transversal o longitudinal. Si es controlado o no Ah, controlado. controlado. Si es controlado o no controlado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un grupo de personas con exposición al asbesto, ¿sí? Unos que sí estaban expuestos al asbesto y luego tenemos otro grupo que no estaba expuesto al asbesto. Entonces, se han formado dos grupos de comparación. No hemos hecho y luego se ha hecho seguimiento. Es decir, no tenemos una cohorte única a la cual se le siguió y cuando terminó el seguimiento recién se separaron los grupos. O sea, se formaron los dos grupos y a los dos grupos se les hizo seguimiento. Entonces, ¿es un grupo controlado o no controlado? Controlado. Controlado. Y como se hizo seguimiento, ¿sería casos y controles o cohorte? Cortes. Cohorte. Entonces, es un estudio de cohorte. Entonces, la respuesta que ustedes tendrían que poner en el examen, ¿qué tipo de estudio es este? Un estudio de cohorte. Nada más esto. No necesito que me pongan es un estudio analítico, observacional, controlado de cohorte. No. Solamente esto. Es un estudio de cohorte. ¿Correcto? Y en el examen lo que les vamos a decir es lo siguiente. Les ponemos esto obviamente con datos, ¿no? Acá sigue, de estos pacientes se estudió una población de tantos pacientes y en fin, ahí vamos poniendo los datos. Entonces se les pregunta, identificar el tipo de estudio. Entonces la primera respuesta es cohorte. Identifique la medida de frecuencia. Sería Incidencia incidencia. y riesgo relativo. Señale la medida de asociación. Riesgo relativo. Construya la tabla tetracórica con los datos. Entonces, llenan los datos aquí, enfermedad aquí, exposición aquí, y calcule la medida de asociación, ¿no? Aquí es A, aquí es B, aquí es C, aquí es D, con valores obviamente ya puestos en la tabla. Aquí es A más B, aquí es C más D, y entonces sería riesgo relativo igual A sobre A más B, ¿no? Incidencia en expuestos dividido entre C sobre C más D, que sería la incidencia en los no expuestos. Y luego la interpretación. ¿Ya? Entonces, así es como van a responder las preguntas en el examen sobre estos casos. ¿Ya? El tipo de estudio, ya saben, no me van a poner, no se demoren en ponerme, es un estudio analítico, observacional, controlado. No, de frente. Es ecológico, es de casos y controles, es de cohortes, transversales, longitudinal. ¿Cuál de ellos es? La medida de frecuencia, la medida de asociación y calcular la medida de asociación previa tabla tetracólica, ¿ya? Y luego interpretarla, porque recuerden que la interpretación es, cuando hay seguimiento, es desde la exposición hacia el resultado. Cuando es casos y controles, por ejemplo, transversal, es desde el resultado hacia la exposición, ¿ya? Bien, entonces, vamos rapidito. Aquí está lo que decíamos,
Esto es lo primero. ¿Es descriptivo o es analítico, no? Cuando ustedes hacen el análisis para saber qué tipo de estudio es. Pero la respuesta está acá. Esta es la respuesta que nosotros necesitamos. No todito el árbol, sino la respuesta final, ¿no? ¿Qué tipo de estudio es? Bien, casos y controles. Doc, pregunta. Sí. ¿Y si para el examen de, no sé, se le da por ponernos un estudio descriptivo, tenemos que especificar qué es descriptivo o de frente también le ponemos el tipo descriptivo? La única posibilidad que les ponga un descriptivo sería un ecológico. Ah, ok. O sea, simplemente ponemos ese ecológico. O sea, la verdad, no les pongo descriptivos en el examen. Ah, ya, está bien, doctor. Ya, ya con eso, más regalón no puedo hacer. Descriptivos en realidad no pongo, porque la única posibilidad que les pongo descriptivo sería un ecológico. Ya, quizás algunas preguntas teóricas, más que nada sobre ecológicos, pero aquí es donde están las preguntas. ¿No? Experimentales todavía no. Experimentales todavía no. Salvo medidas de impacto que sí hemos hecho, ¿no? Medidas de impacto sí hemos hecho, que tienen que ver con experimentos, ¿ya? Eso sí hemos hecho, ¿ya? Pero para identificar el tipo de estudios o no, pero sí hemos hecho, para cálculo de medidas de impacto, sí hemos hecho ejemplos de experimentales, ¿ya? Bien, entonces los estudios de casos y controles con lo que empezamos son estudios analíticos observacionales, y eso lo sabemos, donde las personas son seleccionadas sobre la presencia o no de una enfermedad, es decir, los casos. ¿Sí? Una vez que identificamos los casos, conformamos el grupo de controles. Ese es el orden. Por eso se llama casos y controles. Y luego ambos grupos son comparados respecto a la proporción de personas expuestas a un factor o condición. Es decir, les preguntamos en el pasado, ¿estuvieron o no estuvieron expuestos? Por eso buscamos esa asociación entre un efecto y una o varias exposiciones. Entonces, iniciamos la investigación, buscamos los casos, construimos los controles y les preguntamos si estuvieron expuestos o no. Las ventajas, economía y rapidez. Son más rápidos y económicos que los estudios de cohorte porque no tenemos que hacer seguimiento. No trae riesgo para el paciente porque ya tienen la enfermedad. No les vamos a hacer nada más. Puede hacerse con información existente, es decir, yo puedo trabajar con historias clínicas, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio sobre factores de riesgo, ¿no? O factores asociados a un tipo de cáncer, un cáncer raro, ¿no? Entonces, me voy a neoplásicas y busco ya los casos, busco historias clínicas. De repente ni siquiera entrevisto a los pacientes, simplemente reviso historias clínicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el número de sujetos es menor que en otros diseños. Son aptos para estudiar enfermedades raras. Mientras más raro, busco un centro de referencia para encontrar las historias clínicas. Entonces, son adecuados y útiles en enfermedades raras o con periodo de latencia prolongada. Por ejemplo, yo quiero estudiar diabetes, por ejemplo, como nos dijo su compañera, ¿no? ¿En cuánto tiempo se desarrolla la diabetes? Son años, años para desarrollar diabetes. Entonces, eh, mientras más larga es la latencia de la enfermedad, entonces es mucho tiempo sería para seguir a los pacientes para encontrar los casos. Entonces, en ese caso, yo mejor busco de frente a los pacientes ya diagnosticados y les pregunto por exposición en el pasado, ¿no? Son aptos para el estudio de múltiples asociaciones, pueden estudiarse varios factores simultáneamente. ¿Por qué? Porque les puedo preguntar o puedo revisar en la historia clínica múltiples antecedentes. Eso no tiene límite, ¿no? Menor tamaño muestral que los estudios de seguimiento, definitivamente, mientras más factores, el número de personas a las que debo seguir crece mucho, ¿no? Son aptos para el estudio de nuevas enfermedades o efectos secundarios de medicamentos también. Porque ya se dio, por ejemplo, a ver, ¿cómo les explico? Si ya yo quiero estudiar
si un medicamento produce malformaciones congénitas, ¿correcto? Y no quiero hacer un estudio en animales, ¿sí? Porque lo correcto sería saberlo haciendo un estudio en animales. Y les doy un ejemplo muy puntual. A ver, permítanme un instante. Permítanme un instante a ver si encuentro mejor el. Doctor, su audio está apagado. Sí, perdón, un segundito. Creo que yo lo he visto ese cuadro, o yo lo he visto en una publicación. Un segundito para darles un ejemplo puntual. Bueno, no lo encuentro. Ya, hay un medicamento que se llama talidomida, Ah, la que que causa deformaciones en una... sí, Bueno, sí, ¿no?
Sí, que no se probó en animales y se usaba como medicamento para las náuseas del embarazo. Y entonces resultó en una gran producción de malformaciones congénitas, ¿ya? Y por eso se retiró del mercado. Pero si yo quisiera hacer un estudio de casos y controles de talidomida y malformaciones congénitas, nosotros lo que tendríamos que hacer no es darle talidomida a las mujeres para ver si producen malformaciones congénitas, sino lo que tendríamos que hacer es buscar niños nacidos con malformaciones congénitas. En este caso son malformaciones de las extremidades, ¿ya? Tendríamos que buscar niños, mejor dicho, madres de niños nacidos con malformaciones congénitas de las extremidades, ¿sí? Y esos serían los casos. Tendríamos que buscar como controles madres con niños nacidos sin malformaciones. Esos serían los controles. Y tendríamos que preguntarles si consumieron o no consumieron talidomida para las náuseas del embarazo, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de estudiar los efectos secundarios de los medicamentos con un estudio de casos y controles, ¿ya? Sino que yo en algún momento he visto en una tabla los datos del estudio de la talidomida, pero no lo tengo acá a la mano, si no lo hubiéramos podido ver mejor. Bien, las desventajas entonces de los estudios de casos y controles son que la exposición y la enfermedad ya ocurrieron. Como no hay seguimiento, entonces no involucran necesariamente una secuencia de temporalidad. Entonces hay una dificultad para determinar la exposición, ¿no? Ser un caso pudiera reflejar más la supervivencia en lugar que la morbilidad. Solo se puede investigar asociaciones con una sola enfermedad, que es el efecto, ¿no? Yo puedo estudiar varios factores de riesgo, pero solamente una enfermedad. El control de las variables extrañas es incompleto, hay dificultad para elegir controles adecuados. O sea, buscar los casos no es problema. El problema es conformar el grupo de controles, porque como les dije, hay que hacer un match de los controles, ¿no? Hay que conformar un grupo que tiene que ser casi un reflejo de los casos. Ahí es donde está el problema. Por eso la selección de los controles es lo que complica el diseño. Lo cual no es imposible, pero sí dificulta un poco el completar el estudio, ¿no? Después, usualmente no proporcionan estimaciones de los riesgos absolutos de enfermar. ¿Por qué? Porque no tenemos incidencia, entonces no se calculan riesgos, calculamos probabilidades, recuerden eso, ¿sí? Entonces son una estimación del riesgo relativo, pero no es más que una aproximación. Hay mayor riesgo de sesgos. ¿Cuáles de ellos? De información. ¿Por qué? Porque la gente tiene que recordar exposición. Y si no lo recuerda porque nosotros tomamos datos de registros clínicos, recuerden que muchas veces los registros clínicos no están completos. Entonces pueden estar los datos incompletos y eso nos quita información para el estudio. Son ineficientes para estudiar exposiciones que se presentan raramente. Cuando el odds ratio es un buen estimador del riesgo relativo, esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando los casos son representativos en relación a la historia de exposición de todas las personas con la enfermedad en la población de la cual los casos son seleccionados. Cuando los controles son representativos de todas las personas sin la enfermedad de la población de la cual los casos son seleccionados. Y esto era lo más importante, cuando la enfermedad es rara. Cuando la enfermedad es rara, el odds ratio es un buen estimador del riesgo relativo. Por eso nos sirve mucho los casos y controles para las enfermedades raras. No se olviden de eso. Pregunta de examen. Lo otro es, tenemos que trabajar muy bien nuestra definición de casos, ¿no? Esto también ya lo habíamos hablado anteriormente. Pero nuestros criterios diagnósticos deben ser muy estrictos. Debemos tener certeza del diagnóstico y contar con una buena cantidad de información. Saber cuándo el caso es definitivo, caso probable o caso posible. Y hacer uso de criterios diagnósticos que sean bien establecidos por la comunidad científica, ampliamente reconocidos.
Entonces, tenemos para la selección de casos, definir nuestro caso, definir nuestro criterio de inclusión y exclusión, saber si vamos a trabajar con casos prevalentes o incidentes. Realmente trabajamos principalmente con casos prevalentes. ¿Cuál va a ser la fuente de los casos? ¿De dónde los vamos a sacar? Y considerar los sesgos, principalmente los de recuerdo, qué tan fácil va a ser obtener la información, sobre todo si las fuentes son historias clínicas, ¿no? Entonces, los controles, miren, que era lo que yo les decía, deben ser seleccionados entre quienes están libres de la enfermedad. Eso no cabe ni la menor duda, no pueden ser enfermos. Debe excluirse a quienes, si bien no presentan actualmente la enfermedad, la han padecido previamente, eso sí. Deben ser seleccionados de la misma población de la cual provienen los casos. La fuente de la cual son seleccionados los controles no debe dar lugar a sesgos. Deben presentar la potencialidad de desarrollar la enfermedad. Es decir, si yo estoy haciendo un estudio sobre hepatitis B, debe ser una persona que no ha tenido hepatitis B anteriormente, es decir, que podría desarrollar la enfermedad. Tiene factores de riesgo. No existe el control óptimo, eso sí también es importante recordar. No tiene que tener comprobación por biopsia, tomografía, resonancia magnética, salvo que la enfermedad tenga una alta prevalencia y sea necesario descartar. Esto también es importante, el número de controles, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos de la clase anterior de la osteoporosis, tenemos 80 casos y 320 controles. Esto es importante porque el número máximo de controles es 4 por cada caso. Si ustedes quieren aumentar el número de controles por cada caso, no va a mejorar el resultado, el poder, la potencia del estudio. Es por gusto, no va a mejorar. Entonces, 4 controles por cada caso, mínimo es un control por cada caso, eso sí. O sea, si ustedes tienen 100 casos, el número mínimo de controles tiene que ser 100. No puede ser menos, no pueden ser 80 controles, tiene que ser 100 controles. El número máximo sería en ese caso 400 controles, ¿ya? El número de casos es limitado y el costo de la obtención de información es elevado. Bien, los sesgos que pueden presentar estos estudios son los de selección de información, principalmente por el recuerdo, ¿no? El entrevistador, porque no lo haga bien, no clasifique bien la información, y en el entrevistado básicamente el de recuerdo. El pareamiento, que es lo que yo les decía, la conformación del grupo se lleva a cabo con la idea de controlar la confusión que pueden dar lugar a algunas variables, ¿no? Entonces, básicamente lo que se debe parear es sexo, edad, raza, estado socioeconómico y ocupación. Las ventajas es un control directo de confusores. Al parecerse los grupos, me preocupo solamente en el factor que estoy estudiando, que es la enfermedad. Perdón, la exposición. ¿No? Asegura que el ajuste es posible y en ciertas circunstancias incrementa la eficiencia de la investigación, y las desventajas es que la recolección de los datos es más compleja, el análisis debe considerar el pareamiento, generalmente más complejo de calcular e interpretar. El efecto de la variable de pareamiento no puede establecerse, no se puede remover el ajuste y puede producirse un sobreapareamiento. Bueno, la medida de asociación ya la hemos estudiado, el odds ratio. Mayor de 1 es un factor de riesgo, menor de 1 un factor de protección, y 1, o cuando los intervalos de confianza incluyen al 1, no tiene asociación. Sabemos ya cómo se calcula, razón de productos cruzados. Bien. Pasamos a los estudios de cohorte. ¿Alguna pregunta sobre los estudios de casos y controles? Profe, usted dijo, en ese caso de la talidomida, que los casos serían madres con niños recién nacidos, sin malformaciones, dijo, ¿no? Con malformaciones. Con malformaciones. Los Pero casos. usted también dijo que no debían tener la enfermedad, solo estar puestos a factores de riesgo, no entendí bien. Perdón, un segundito.
Ya. A ver, Edwin, mira. Yo quiero construir un estudio para estudiar, o sea, casos y controles sobre efectos de la talidomida, pero yo no puedo darle talidomida a una madre en ese momento. Ya el daño ya ocurrió. Yo quiero saber si fue la talidomida o no. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Ya. Ya. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Recuerda que quien tomó el medicamento fue la mamá, no fue el bebé. ¿Estamos? Sí, está bien. Si bien es cierto que el bebé es el que nace con la malformación, pero el bebé no es el que tomó la medicación. Entonces, yo estoy asumiendo que es muy probable que sea el medicamento el responsable. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a poner madre de niño que nació con malformaciones congénitas. Madre de niño. Acá van a ir las madres de los niños. Acá los que nacieron con malformaciones congénitas. Y acá sin malformaciones congénitas. ¿Sí? Entonces, aquí estas son las madres de niños que dieron a luz a niños con malformaciones congénitas. Y acá son las madres de niños que dieron a luz niños sin malformaciones congénitas. ¿Correcto? Sí, está bien. Listo. Y aquí ponemos consumo de talidomida, que es la exposición que yo estoy pensando que fue la responsable de las malformaciones congénitas. Ahora, profe, madre sin malformaciones congénitas, pero ¿qué factor de riesgo? Acá, El consumo. el consumo de talidomida. Y O si sea, no es madre que da a luz a un niño con malformaciones congénitas. ya, Y madre de niño que da a luz a un niño sin malformaciones congénitas. ya normal, ya. Claro, normal. Ya. ¿Ya? Porque es posible que no hayan nacido con malformaciones congénitas a pesar de que consumieran. ¿Ah? Por eso me hubiera gustado tener el cuadro, pero el ejemplo de hacer un casos y controles con un medicamento que produce un efecto secundario es este. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú observas aquí? Aquí consumieron talidomida y no consumieron talidomida. Entonces tú tienes aquí A, B, C y D. Y luego haces tu odds ratio, ¿no? AD y BC. Haces tu odds ratio. ¿Por qué esto? Porque, como te digo, si bien el resultado es los niños que nacen con malformación congénita, pero los niños no tomaron la talidomida. Recibieron de alguna manera porque la talidomida atravesó la placenta y llegó al niño. Eso es cierto. Pero quien consume la talidomida es la mamá. Entonces, pero la direccionalidad no es esta de aquí. El estudio es casos y controles. Entonces, lo que yo me pregunto es esto. El odds ratio, supongamos que me sale acá, creo que salía 40 o más. Supongamos que me sale 40, ¿ya? Este odds ratio. Entonces, yo interpretaría de la siguiente manera, mira. Y diría así. Las madres de niños que dieron a luz niños con malformaciones congénitas tienen una probabilidad 40 veces mayor de haber consumido talidomida que aquellas madres de niños que dieron a luz a niños sin malformaciones congénitas. ¿Correcto? Sí, está bien. Entonces, con eso, aunque no es una demostración al 100%, porque recuerda que no ha habido una temporalidad necesariamente en este estudio, porque estoy tomando datos de la historia clínica nada más, ¿sí? No estoy haciendo un estudio prospectivo, pero este odds ratio, de todas maneras, me dice que es muy probable que sea la talidomida la causante de las malformaciones congénitas de los niños nacidos de estas madres.
¿sí? Es una alta probabilidad. ¿Qué es lo que yo debería hacer? No voy a hacer un estudio de cohortes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa voy a hacer para corroborar esto, chicos? Porque yo necesito hacer un estudio prospectivo donde yo maneje esta exposición. ¿Qué cosa es lo que yo voy a hacer entonces? ¿Qué es lo que debería hacer, chicos? Vamos, vamos. Fácil, yo necesito manejar esta exposición para saber si produce malformaciones congénitas o no. ¿Qué debería hacer? No sé, doctor, todas las opciones que se me ocurren no son éticas. Depende. Si yo manejo, a ver, partamos, olvidémonos un ratito de la ética, a ver. Si yo manejo esta exposición, ¿qué tipo de estudio sería? Experimental. Experimental. Y para que sea ético, ¿En animal? en animales. En animales. Lo que pasa es que este estudio debió hacerse antes de que las madres consumieran la talidomida y no se hizo. Ese fue el problema. ¿Ya? Ese estudio debió hacerse antes de que las madres consumieran la talidomida, no se hizo. ¿Ya? Entonces, lo único que nos quedaba era, para tratar de encontrar una asociación cuando aparecieron las malformaciones congénitas, es hacer un casos y controles donde teníamos las madres que consumieron la talidomida y que dieron a luz a niños con malformaciones congénitas, focomelia, amelia. Ya, embriología han llevado, ¿no es cierto, chicos? Ya a estas alturas han llevado embriología ustedes, ¿verdad? Doc. Sí. Focomelia, amelia, sí saben qué cosa es, ¿no es cierto? Cuando hay ausencia del desarrollo de las extremidades. ¿Ya? Entonces, y compararlo con aquellas madres que dieron a luz a niños sin malformaciones congénitas y saber si habían consumido o no talidomida. ¿Cuáles fueron esas frecuencias? Entonces, así es como se determinó la asociación entre el consumo de talidomida y, y las malformaciones congénitas de las extremidades. Así fue, con un estudio de casos y controles. ¿Listo? ¿Se entendió, Edwin? Sí, doctor. Dígame una última. ¿Cómo han sacado los de Sigma, los de sin malformaciones, ¿no? ¿A qué factores de riesgo han estado expuestos? Porque yo creo que las malformaciones son un número reducido, ¿no? ¿O cómo han hecho para sacar ese dato, ¿no? De los bebés nacidos sin malformaciones. Lo que pasa es que hubo un boom de prescripción de talidomida y también hubo una elevada frecuencia de presencia de las malformaciones. Eran malformaciones raras, pero que incrementaron su número. Ah, ya entendí. Claro, un nuevo medicamento. Ha salido esto, ¿no? Es recontra potente. Imagínate, a las mujeres no les gusta, pues lo que menos les gusta son las náuseas en el embarazo. Con esto les vamos a calmar las náuseas. No lo probaron adecuadamente antes de lanzarlo al mercado y aparecieron las malformaciones congénitas. Eso fue lo que pasó. Por eso los medicamentos deben estar bien probados antes de ser lanzados, ¿no? ¿Ya? Y eso fue una preocupación también cuando se lanzaron las vacunas contra COVID, porque no estaban probadas. Pero felizmente funcionaron, ¿no? Ahora que de aquí a unos años nos convirtamos en zombies, ya eso es otro cantar. ¿Ya? Bien, chicos. Sigamos, estudios de cohorte, todavía nos quedan unos minutos. Vamos a avanzar un poco porque no lo vamos a terminar, pero vamos a avanzar. Ya hemos avanzado también bastante de cohortes, ya sabemos que son un grupo de personas a los cuales se les hace seguimiento, ya sabemos que a diferencia de longitudinal, primero, miren acá,
¿Se acuerdan cómo era el longitudinal? Miren, yo no formaba estos dos grupos. De frente hacía el seguimiento y al final del seguimiento se formaban estos 4 grupos de acá. Expuestos enfermos, expuestos no enfermos, no expuestos enfermos y no expuestos no enfermos. Ese era el longitudinal. En cambio, en el de cohortes propiamente dicho, yo hago esto. Formo un grupo expuesto. Formo otro grupo no expuesto y les hago seguimiento. Recién después del seguimiento de estos dos grupos, veo los expuestos enfermos, los expuestos no enfermos y el otro grupo más. ¿Correcto? Así es como se trabaja un cohortes. Aquí yo formo los grupos de comparación. Por eso es un estudio observacional, analítico, controlado. Porque formo primero mis grupos de comparación. ¿Bien? En este caso, los sujetos de estudio se eligen de acuerdo con la exposición de interés, se selecciona un grupo expuesto y a un grupo no expuesto y ambos se siguen en el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Son observacionales, prospectivos, longitudinales y también se conocen como de incidencia. Son longitudinales porque hay seguimiento. El seguimiento continúa hasta que se manifiesta el evento de estudio, es decir, la persona presenta la enfermedad, los sujetos de estudio mueren, completan su periodo de seguimiento hasta ese momento, los sujetos se pierden durante el seguimiento o el estudio termina. O el sujeto decide no seguir en el estudio, también recuerden eso. De acuerdo con el inicio del seguimiento, pueden ser prospectivos o retrospectivos o históricos y con relación al tipo de población, cohortes fijas o cerradas y cohortes dinámicas. Al ser cohortes dinámicas, recuerden que pueden entrar y salir, eso lo decide el mismo sujeto de investigación, ¿no? En la cohorte fija no están entrando y saliendo. Ya. Con esto vamos a terminar y luego lo retomamos la siguiente semana. Me interesa que traten de entender este concepto, que es el de las cohortes retrospectivas. Porque esto es más fácil de entender, ¿no? Este es el tipo de cohorte prospectivo, clásico. Formo mis dos grupos de comparación, expuestos y no expuestos, y los sigo en el tiempo hacia adelante. ¿Correcto? Pero hay un subtipo de estudio de cohorte hay un subtipo de estudio de cohorte que es así. Préstenme bastante atención aquí. A ver. Hoy es 27 de abril. Voy a iniciar un estudio de cohorte. Formo mi grupo expuesto, mi grupo no expuesto y les hago seguimiento en el tiempo. ¿No? Entonces voy a tener acá los expuestos enfermos, expuestos enfermos, expuestos no enfermos, mis no expuestos enfermos y mis no expuestos no enfermos. Al final del seguimiento, ¿no? Mis 4 grupos, ¿sí? Empecé aquí mi estudio. Aquí empecé mi estudio, hago el seguimiento y tengo mis 4 grupos al final del estudio. ¿Correcto? Este es un clásico cohorte prospectivo. ¿Correcto? ¿Hasta aquí estamos, chicos? Sí, profesor. Ya. Supongamos que le hice aquí el 27 de abril del 23 y terminé el estudio el 27 de abril, o sea, el seguimiento lo terminé el 27 de abril del 24. Un año de seguimiento. Ahora supongamos que yo necesito que ustedes me presenten el trabajo en junio, el 27 de junio de este año. Pero necesito que hagan un año de seguimiento. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos meses tengo de aquí hasta acá? 2. 2 meses. 2 meses. Y necesito un año de seguimiento.
10 meses antes. Me faltan 10 meses. Esos 10 meses serían el 27 de junio del 22, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profesor. doctor. Ya. Lo que voy a hacer es formar la cohorte el 27 de junio del 2022. Pero estoy 27 de abril del 2023, ¿ah? Seguimos estando nosotros aquí. Estamos en este día, estamos viviendo este día, ¿ah? Conste. Estamos viviendo el 27 de abril del 2023, no hemos cambiado de día, seguimos hoy. Pero vamos a formar la cohorte el 27 del 22, el 27 de junio del 22. ¿Cómo hacemos eso? Revisando historias clínicas. Revisamos la historia clínica de todas las personas que se atendieron el 27 de junio del 2022 y formamos un grupo, con esas historias, formamos un grupo de personas expuestas a un factor de riesgo y un grupo de personas no expuestas al factor de riesgo. ¿Correcto? Es decir, recolectamos datos previamente recolectados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Sí, doctor. ¿Sí? Chicos, chicas, ¿todos lo entienden? O sea, eso se tendría que ser en un hospital, ¿no? Supongo. Exacto. Un hospital, de repente un centro de chequeo médico. La cosa es que ninguno de los que están aquí en este momento registrados, ninguno tenía la enfermedad que yo estoy buscando. ¿Correcto? Doctor, ¿y a la fecha ya lo presentaba la enfermedad? ¿A la fecha de hoy? ¿Perdón? A la fecha de hoy, 27, ¿ya presentaba Puede la que sí. enfermedad? Al 27 de abril puede que sí, porque son casos incidentes. Entonces, ¿la población que voy a agarrar va a ser al azar o cómo va a ser la población? ¿O tengo No que- necesariamente. Ya. Yo voy a conformar dos grupos. Recuerda, Moisés, ¿cuál es la principal característica del grupo de cohorte el día que inicia el seguimiento? Todos están Que sanos. estén sanos. Todos están sanos. O sea, el 27 de junio del 22, en su hoja de registro clínico, Todos deben estar sanos. todos estaban sanos. Nadie tenía la enfermedad, ¿correcto? Estuviéramos buscando, cualquiera que fuera. Sí, doctor. El día 27 de abril, hoy, que nosotros estamos empezando el estudio, porque nosotros estamos buscando las historias pasadas. Hoy, 27 de abril, es probable que algunos de acá y de acá ya estén enfermos aquí. Aquí, hoy. Pero el 27 de junio ninguno de ellos estaba enfermo. Si no, no hubieran podido ser seleccionados para una cohorte. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, formamos la cohorte en el pasado. Todos estaban sanos y todos eran susceptibles de enfermar. ¿Ya? ¿Y qué hicimos? Nos ahorramos 10 meses de seguimiento. Hasta el día de hoy, 10 meses. Y luego les hicimos 2 meses más de seguimiento. Obviamente que no vamos a seguir a todos 12 meses. ¿Por qué? Porque los que enferman, recuerden, completan su seguimiento el día que enferman. El día que se convierten en casos, dejan de ser seguidos. ¿Sí? Todo paciente es seguido hasta que enferma, hasta que muere, hasta que se sale del estudio o hasta Termina que el estudio. termina el estudio. Entonces, por eso les decía, como los que en la primera cohorte, la de arriba, la que empezamos realmente el 27 de abril, todos están sanos. Por eso no tenemos ningún enfermo aquí. Pero en la cohorte de abajo, que es una cohorte retrospectiva, una cohorte histórica, el 27 de junio todos están sanos.
Pero el 27 de abril va a haber algunos de ellos que estén enfermos. Porque en el seguimiento algunos deben haberse enfermado durante esos 10 meses. ¿Sí? Y les vamos a hacer un seguimiento de 2 meses nada más, porque yo necesitaba hacer un seguimiento de 1 año. Los he seguido desde el 27 de junio, me he ahorrado 10 meses. Reviso todos sus historiales clínicos de 10 meses, desde el 27 de junio hasta el 27 de abril. Y ya les hago seguimiento solamente 2 meses. O sea, seguimiento prospectivo 2 meses, retrospectivo les estoy haciendo seguimiento 10 meses. Es una cohorte retrospectiva, es decir, se forma en el pasado y el seguimiento de todas maneras es hacia adelante de la formación de la cohorte, ¿ya? Pero el concepto de cohorte retrospectiva es ese. Se forma la cohorte en el pasado, pero tiene la misma característica, que cuando ingresan a la cohorte, la única diferencia entre los dos grupos de comparación es la exposición a un factor de riesgo. Pero ambos grupos, el 100% de los individuos que conforman la cohorte, están sanos, no tienen la enfermedad. La enfermedad aparecerá o no durante el periodo de seguimiento. Simplemente nos ahorramos periodo de seguimiento. ¿Cuál es la desventaja de una cohorte histórica o retrospectiva? Que tenemos que confiarnos de que la gente haya hecho un buen registro de datos. Y ustedes saben que a veces eso no se da. Es la misma desventaja que tenemos en casos y controles. Entonces, si confiamos en los datos, entonces esto sí nos va a ahorrar tiempo de seguimiento, obviamente que nos va a ahorrar muchos recursos, porque mientras más tiempo de seguimiento nos ahorremos, los recursos van a ser también menores, ¿no? Entonces, nos va a ahorrar mucho, pero tendríamos que confiarnos mucho en los registros que se han generado en el pasado. Si nosotros los generamos y confiamos en ellos, sería mucho mejor. Pero si no los hemos hecho nosotros, tenemos que confiarnos en lo que hayan hecho los demás. ¿Ya? Pero este es el concepto de una cohorte retrospectiva. No es que vayamos hacia atrás como casos y controles. No. Nos vamos, o sea, retrocedemos en el tiempo, entre comillas, para iniciar un seguimiento hacia adelante. Nada más, ¿ya? ¿Quedó claro este concepto de cómo se hace una cohorte retrospectiva? Sí, doctor. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ya. Para no marearlos más, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. ¿Ya? De ahí vamos a terminar. Ah, claro, si no tiene historia, obviamente no lo tomamos, porque no tendríamos ningún dato que obtener, ¿no? Porque a los pacientes que tú vas a tomar de una cohorte prospectiva, tú le abres la historia clínica. Pero si no tiene datos del pasado, no hay forma de que entre a una cohorte retrospectiva. No existe. Tienes que tener registros previos, ¿ya? Y Doc, en el caso de no enfermos y retrospectivo, no entiendo eso. Ya, ¿de dónde sale? O sea, la historia clínica, ¿qué tiene que decir ahí? Que está solo expuesto a factores de riesgo, Nada pero que más. no tiene la enfermedad. No tienen la enfermedad en el momento que ingresan a la cohorte. Pero más adelante sí la desarrolla. Puede Ah, ya. desarrollarla, como puede no desarrollarla también. Ah, ya. Puede no desarrollarla también. Recuerda que en una Oye, cohorte no necesariamente, inclusive la prospectiva, ¿no? No necesariamente el 100% de los individuos de una cohorte va a desarrollar una enfermedad. a ver un ejemplo, bro. Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, ponle tuberculosis, ponle neumonía, no necesariamente. Doctor, una consulta en este caso para ver, bueno, en el retrospectivo vamos a revisar su historia clínica y en este caso vamos a ver los expuestos y los no expuestos y vamos a evaluar sus parámetros que sean semejantes, como por ejemplo la edad, la raza. Sí,
Ah, ya. En la medida de lo posible, sí. Si no se puede hacer eso, tienes que ponerlo dentro de las limitaciones de tu estudio. Y en ¿Ya? este Si caso, no, para evaluar si es que está expuesto, tendremos que revisar varias historias clínicas. claro que sí. Un chambón, entonces. Exactamente. Lo que pasa es que ese chambón te lo das para darle rigurosidad científica, ¿no? Y el otro tema que habíamos discutido con la doctora Encarnación sobre cómo verificar la calidad de los estudios y de los reportes de los estudios epidemiológicos es otro tema ya mucho más grande. ¿Ya? Ella estaba pensando en añadirlo al curso, yo le dije que no por el momento, pero que lo primero era que conocieran la estructura de los estudios de investigación. Yo ahorita estoy llevando una maestría en epidemiología y entonces ahí yo estoy viendo ese tema de cómo verificar la calidad de los estudios epidemiológicos y es otro mundo, ¿no? Hay que aplicar una serie de instrumentos, tanto de la calidad, o sea, para buscar los sesgos y también la calidad del reporte, es decir, cuando ustedes escriben el artículo ya. Entonces, hay toda una serie de instrumentos para cada tipo de estudio de investigación y hay que hacer toda una chamba adicional para verificar esa calidad. Entonces, me pareció que ya salía de los límites de lo que le estamos haciendo a ustedes, porque a ustedes los estamos introduciendo a la epidemiología, ¿no? Para que queden claros estos conceptos y luego en otro nivel ya se irá ampliando, ¿no? Pero sí existen instrumentos que los ayudan a verificar todas esas cosas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario adicional? No, podría ser el ejemplo así como usted dice, sí, con la línea, ya en caso de, por ejemplo, usted dijo TV, ¿no? Usted hizo esa línea de tiempo, el 27 de junio del 22, por ejemplo, ¿no? Entonces, A ver, o a ver con otro ejemplo. A ver, déjame pensar rápidamente. Una corta retrospectiva. Espérate, había un ejemplo que yo ponía. A ver, déjame ver rapidito. Doctor, una consulta. Sí, En este caso, supongamos que en el retrospectivo queremos evaluar TBC o a lo mejor a los fumadores que tengan una enfermedad pulmonar. En este caso, vamos a revisar las historias clínicas y supongamos que un paciente anteriormente vino con problemas del hígado, pero dentro de dentro de de su historia clínica dice que era fumador. Ahí sería como el factor expuesto como tal se le consideraría, a pesar de que en una no, primera instancia había un ejemplo. A ver, espérate un ratito, déjame pensar.
No, a ver, el mismo ejemplo, vamos a poner lo que pasa es que para un año es poco tiempo, por eso estoy tratando de pensar en un ejemplo, pero supongamos que en un año pudiera desarrollarse cáncer de pulmón, supongamos así, ¿ya? Y yo solamente tengo 2 meses de trabajo actualmente, entonces yo busco los registros de chequeos médicos, por ejemplo, de salud. Hay algunas empresas, o chequeo médico de una empresa, ¿correcto, Edwin? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Ya, busco los chequeos médicos de una empresa. Vamos a hacerlo así. No, vamos a hacerlo así. Busco el personal de una empresa grande, y que le hace su chequeo anual a sus trabajadores. Y busco los registros de hace 10 años. ¿Estamos ahí? Sí, Ya. Entonces, formo una cohorte hoy día, 2024. No, 2023, perdón. Ya. Formo una cohorte de seguimiento de hace 10 años, del 2013. ¿Ya? Y formo 2 grupos allí. Busco que todos estén sanos. ¿Sí? 100 personas. Cojo 100 personas, 100 trabajadores. Y los divido en 50 que sean fumadores y 50 que sean no fumadores, justo encuentro. El 2013, ¿ah? ¿Ya? Veo que ninguno de ellos tiene su radiografía de tórax, tienen sus exámenes, todos, y ninguno tiene cáncer de pulmón. Pero sí encuentro que 50 son fumadores y 50 no son fumadores. ¿Estamos? ya. Listo. Y hago un estudio hasta este año, 2023. Ni siquiera más adelante, ¿ah? Hago el estudio hasta este año, 2023. Y digo, ¿cuántos de los 100 hicieron cáncer de pulmón en el grupo de fumadores y en los no fumadores? Revisando solamente sus chequeos médicos. Y resulta que de los 50 que fumaban, 30 hicieron cáncer de pulmón, y de los 50 que no fumaban, 5 hicieron cáncer de pulmón. ¿Sí? Ya. Ese sería un ejemplo de una cohorte retrospectiva. Ah, ya entendí. Pues yo estaba pensando en hospital, ¿cómo van a hacer No, sí se puede hacer en hospital, solamente fumadores? que te estoy haciendo un ejemplo más prolongado, y cómo obtienes información. En un hospital también se puede hacer. Doctor, en ese caso sería que un paciente viene por otra patología, ¿verdad? Exacto. Ah, ya entendí. Pero generalmente se hace historias de chequeos, puedes hacer. Pero sí se puede hacer, depende del tipo de estudio que se ve. ¿Sabes? Por ejemplo, yo por ahí encontré un estudio de pacientes, ¿sabes? Por ejemplo, en hospital, era un estudio de pacientes de una unidad de prediálisis, se llamaba, ¿ya? De prediálisis. Y les hacían toda una serie de controles, y después se hacía una correlación entre el nivel de creatinina, creo que era, y los niveles de fosfato, algo así era. 2 años después, o en el momento en que entraban a diálisis, porque los iban analizando para ver qué cosas iban a tener que compensarle antes de que entraran a diálisis. Entonces sí tenían registros previos, ¿te das cuenta? Entonces les hacían el seguimiento, y ahí se formaba la cohorte de seguimiento de esos pacientes. Y eso era intrahospitalario. El ejemplo que se me ha ocurrido ahorita, por ejemplo, es dónde encuentro yo valores de seguimiento, un grupo de cohorte que se le haga seguimiento. Por ejemplo, son los pacientes de chequeos médicos, ¿no? Que se pueden ver en algunas empresas. Esa es una cohorte histórica, una cohorte retrospectiva. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, profesor. Listo, chicos. Listo, chicos. Ahora sí, 5 para las 7. Hemos ocupado todito el tiempo. Vamos a cerrar ya cohortes la próxima semana. Cuando terminemos cohortes, hasta ese contenido
sería lo que va a entrar en el parcial, cuando ya lleguemos a la semana 8 que todavía falta. ¿Ya? Y vamos a seguir avanzando así, como les digo, para luego calendarizar ya las presentaciones individuales y grupales. No se olviden, vayan ya con tiempo buscando sus estudios. Ya prácticamente estamos terminando las presentaciones. Gracias, Vania. Feliz Por si cumpleaños, acaso, Doc. Feliz cumpleaños, Doc, antes que se vaya. gracias, chicos. No, feliz cumpleaños, pásenla bien. Muchas gracias, chicos. Muchas Dios lo gracias. bendiga. Aún así la Muchas clase. No, creo que las clases solamente están colgadas 2 semanas ahora, porque a mí también me ha Sí, pasado sí, con la sí. maestría. Sí, sí, sí. Así No, que sí, doctor, descarguen porque así mandaron, tiempo. mandaron un correo avisando que sí iba a ser 2 semanas nada más la grabación. Y de ahí, si lo querías, tenías que descargarlo, básicamente. Sí, 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 sí. Sí, 2 semanas nomás están. A mí también me ha pasado eso con la maestría. Me han borrado todito, me han volado todito. Pero, sí, descarguen con tiempo, ¿ya? Y, Doctor, pregunta, mis compañeros tienen la duda de la continua 1, ¿cómo va a ser ello? la próxima semana ya les voy a mandar el archivo para que resuelvan. ¿Ya? Lo voy a subir al Canvas. Doctor, disculpe, ¿lo vamos a hacer durante la clase o No, va a no, no, haber no, hasta no. una Lo fecha? van a subir con fecha de presentación. Ya, doctor, está bien. Gracias. Sí. ¿Doctores en grupo? En grupo, en grupo. Va a ser grupal, ¿ya? No se preocupen por eso, va a ser grupal. ¿Ya? Bien, chicos, les agradezco mucho haberse acordado y haberme dado su saludo. Realmente estoy pasando un día muy bonito y no me quejo de estar con ustedes, al contrario, ¿ya? Muy contento de poder trabajar también y que me acompañen en este día, chicos, ¿ya? Bien, hemos terminado entonces. Me encanta que estén conmigo y espero que nos podamos ver la próxima semana. Como siempre les digo, Dios mediante. Cuídense mucho, chicos. Hasta No, luego. doctor, que Profe. tenga un bonito día. De igual manera, chicos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.